Bueno, pues vamos allá. Vamos a continuar. Tenemos aquí la escena donde la habíamos dejado. Hay una pequeña variación y es que le he puesto otro material aquí dentro. Material Library, le he puesto un material gris, verde, perdón, al suelo. Y no hay mucho más. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de, por ejemplo, de algunos warnings que hay aquí, de cómo arreglarlos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. La escena, como dijimos al final del vídeo 1, es correcta, pero es mejorable. Entonces, en este segundo vídeo, perdonad, lo que vamos a hacer es mejorar la organización. ¿De acuerdo? Ahora fijaos que tengo aquí abierto el Scene Graph Path. ¿De acuerdo? Estoy diciendo mucho de acuerdo, perdón. También se le llama Geometry Spreadsheet. ¿Vale? Y tenemos aquí una serie de tabs que podemos añadir. Por ejemplo, haciendo algo así y añadiendo alguna otra. Más adelante miraremos la de layers. De momento vamos a trabajar con esto así. Muy bien. En el Geometry Spreadsheet, en la izquierda, tenemos todos los objetos, que ya sabéis, o si no os lo comento, que en idioma de USD se llaman primitivas. En USD una primitiva es cualquier cosa. Una luz es una primitiva, un shader es una primitiva, un objeto es una primitiva. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a estar hablando de primitivas. Aquí tenemos en el Geometry Spreadsheet tenemos todas las primitivas de la escena, perdón, y aquí veis que nos dice el tipo de primitiva. Ya hablaremos de lo que es la diferencia de un Xform y un Scope, pero ya puedo adelantaros que el Xform es todo aquel que permite transformada, mover, rotar, escalar. Cambio el Scope, por ejemplo, veis aquí que lo aplicamos a material. El Scope es una data y ya está, no tiene información ni de escalado, ni de transformación de movimiento, ni de rotación. No le hace falta. Luego tenemos aquí, a ver si lo consigo. No, ahí, sí. Este panel de la izquierda donde está el Scene Graph Path. Y aquí tenemos en el panel, perdón, en el panel de la derecha, podemos ver propiedades. ¿Propiedades de qué? Pues por ejemplo, de lo que seleccionemos en el Scene Graph Path, como puede ser el SubCreate Donus. ¿Vale? Aquí tenemos una cantidad de propiedades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Visibility está puesto, el Xform, traslación, posición. Bueno, según cambias, ¿ves? Vas teniendo sus propiedades. Perfecto. Yo ahora esto lo voy a llevar aquí, lo voy a dejar al mínimo y vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer para mejorar este orden es venir aquí al Network View. Ahí estamos. Y arriba del todo, con el tabulador, vamos a crear un nodo primitive. Muy bien. Y lo vamos a conectar. Este nodo primitive sirve para organizar las cosas. Como veis, si entro en su parámetro, tenemos primitive path en la primera fila /$OS. Bien, esto es súper importante, lo del $OS. Eh, Os prepararé un PDF donde hablaré de una manera más extensa de este $OS y de lo que quiere decir. Pero posiblemente es la variable más clásica que se usa en Houdini. Es lo que llamamos un operator name, que es como una especie de etiqueta mágica de comodín, que dice, escríbeme aquí el nombre de este nodo. Es decir, si yo creo, por ejemplo, una luz, mira, voy a crear una luz, light, opa,
Fijaos como en el primitive path tengo slash likes slash $os. Ese $os me está diciendo, llames como llames al nodo de la luz, yo lo reconoceré por este $os. Ahora aquí donde pone $os, para mí sería light one. Pero si yo, por ejemplo, aquí le llamo light blue, porque la hemos hecho azul, ese $os ahora lo que está diciendo es que esto es el light blue. Es decir, es un comodín, yo puedo cambiar el nombre del nodo, en este caso el de la luz, como yo quiera, que él lo va a leer bien sin que tenga que sobreescribir. ¿Vale? Ya os digo, os daremos un PDF donde hablaremos un poco más en profundidad de este $os, porque ahora tampoco me voy a pasar todo el vídeo hablando de él, pero es importante entender esto. Bien, teníamos el nodo primitive aquí arriba que tiene el slash $os. Bien, pues yo esto lo voy a cambiar. Voy a hacer una nueva jerarquía. A mí me gusta, por ejemplo, una cosa que me gusta es... nunca me acuerdo si le pongo 1 o 2. 1, shot, aquí. ¿Veis? Le he puesto shot. ¿De acuerdo? Y no me voy a contentar con eso, sino que además voy a poner otro slash y voy a escribir geometry. Y le voy a dar a enter. ¿De acuerdo? Fijaos. Aquí en el SyncGraph Path se ha creado shot y dentro geometry. O sea, estoy organizando la jerarquía, las capas, podríamos decir. No sé si capas es la mejor palabra, porque luego hablaremos del layer y el layering. Bien, digamos que hemos organizado en esos dos niveles. Perdonad, voy a beber un momento agua. Gracias, disculpad la pausa. Bueno, ya tenemos shot y geometry. Y vemos con el nodo seleccionado que en el SyncGraph Path tenemos shot y geometry. Perfecto. Mirad, podemos hacer una cosa si queréis. Voy a subir y voy a ocultar el 3D Viewport. Vamos a hacer como un poco de suspense. Iremos cambiando namings, cambiando órdenes y luego veremos si el 3D Viewport se ha visto afectado o no. Vamos a seguir. Más cosas que tenemos que tocar aquí en el nodo primitive, en sus parámetros. El primitive king por defecto está en none. Yo siempre que, como regla general, si va a haber geometría o cualquier cosa debajo del shot, lo cambio siempre a group. Y ahora veréis cómo cambian los iconos, ¿eh? Me pone, ¿veis? Ha puesto iconos de group. Bueno, una vez hemos hecho esto, podemos ir revisando uno a uno los nodos, ¿vale? Me voy a, por ejemplo, aquí. Pum. Fijaos como ahora mi SubCreateGround tengo la estructura que he creado de shot y de geometry, pero tengo el SubCreateGround suelto. Y yo no lo quiero tener suelto. ¿Cómo puedo cambiar esto? En el import path prefix. Si yo vengo aquí y genero slash shot slash geometry y ya tengo el otro slash y dejo este $os. ¿Qué ha pasado? Si os venís aquí al SyncGraph Path ya no está suelto ahí. ¿Dónde está? Dentro de geometry. Ahí está. Y es debido a este cambio en el import path prefix, que lo voy a copiar porque lo voy a usar en más sitios. ¿De acuerdo? Así que todo ahora está un poquito más ordenado a nivel jerárquico y a nivel de naming funciona. Vamos ahora, perdón, por ejemplo, al donuts. Fijaos, lo he seleccionado y ahí está, suelto en raíz. SubCreateDonuts está suelto en raíz. Me vengo al import path prefix y copio. Slash shot, slash geometry, slash $os. Y se me mete dentro. Muy bien. Pues mucho mejor. Todo está más organizado. Si tenéis dudas de si se está viendo bien o no, mirad.
tengo puesto el blue flag en el Karma Render Settings. Y ahora que he cambiado las rutas del Shotcrete Ground y del Shotcrete Donut, todo parece ir bien, pero ya no tiene materiales. Cosa que veremos que es muy lógica, porque hemos cambiado su organización, su jerarquía, y el nodo de materiales ha perdido las rutas. Ahora lo arreglaremos, no os preocupéis. Venga, pues ya lo tenemos. Hemos arreglado el del ground y el del donut. Luego haremos otra geometría más adelante. Y ahora ha llegado el momento de la cámara. ¿De acuerdo? En la cámara yo vengo aquí, la selecciono y fijaos como la cámara está aquí, en raíz, y tengo Primitive Path Camera $OS. ¿Vale? ¿Qué voy a tener que hacer? Pues la quiero poner dentro de la jerarquía de shot, así que lo más cómodo va a ser venir aquí y añadir un slash shot. Ya tiene slash de cámara, ¿no? Sí. Con lo cual, si veis, ahora la cámara se ha metido dentro de shot. Pues me parece perfecto. Y aquí me aparece un warning en el transform camera. Mirad. Ignore missing explicit primitive camera. Claro, lo he cambiado. Fijaos. Está apuntando a cámara. Y yo el cámara lo acabo de cambiar a shot cámaras. Pues bueno, solo tengo que venir aquí y añadir slash shot. Y ya no hay warning. He arreglado. El transform vuelve a encontrar la cámara. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer, bueno, lo salvaremos. Voy a confiar en que todo va a ir bien, no se va a colgar nada y lo salvaré al final. Digo esto y igual de aquí un minuto ya estoy salvando. En fin, hemos arreglado nueva jerarquía, rutas de los dos ShotCreate para meterlos dentro del Shot Geometry. Hemos arreglado la cámara para que esté dentro del Shot y su transform. Ahora encuentra la cámara. Vamos con las luces. Perdonad. Selecciono una luz y aquí tengo Light OS. Es decir, me está metiendo las luces en raíz. Yo quiero que estén dentro de Shot. Así que simplemente me vengo aquí en el Primitive Path slash Shot y ya tengo dentro de Shot una luz de momento. Voy a copiar y voy a hacer lo mismo con la Dome Light, que fijaos que está fuera, aquí arriba. Y cuando yo voy a Primitive Path y le cambio su camino, ya tengo las luces metidas en Geometry. En Shot, perdonad. No, está paralelo a Geometry. Tienes cámaras, Geometry y Lights paralelas dentro de Shot. Cosa que a mí me convence bastante. Bueno, vamos con los materiales. Fijaos, materiales, warning. Dice, no encuentro ni el donuts ni el suelo. Normal, porque recordad que hemos cambiado sus rutas. Pues nada, venimos aquí. Voy a entrar un momento para que veáis que creé uno nuevo verde. Lo he hecho entre los dos vídeos. Vale. Vamos a darle un poquito más de espacio. Sí que tenemos los dos materiales, pero esto no se encuentra. No hay manera. Entonces, fijaos, ShotCreate Donuts. Lo que voy a hacer es venir aquí, copiar y pegar el nuevo camino.
Y fijaos como en cuanto he arreglado el Geometry Path, como los materiales sí que estaban, ¡boom! Ya encuentra el material de Donuts. En cuanto al Chrome, copio. Ya os digo que a mí se me da fatal eso de pinchar y arrastrar. Así que soy más de copiar y pegar. Y ahí aparece el verde. Así que ahora mismo, bueno, voy a quitar esto un momento. Aquí. Ahora mismo, esto a nivel de material ya está funcionando. Shadow Warning. Os he hecho unas capturas donde os explico este icono del relojito y este es como una montaña algo con una flecha, lo que significan. Ya os adelanto que el del relojito se debe a la animación. Mirad, aparece a partir de la animación. Claro, cuando animas tienes unos cálculos y estos cálculos los van heredando todas las luces, es decir, Houdini tiene que aplicar esos cálculos a todas las luces. ¿De acuerdo? Y el de la montañita ya lo hablaremos cuando hablemos de cachés y todo esto. Bien, habíamos arreglado lo que es, perdonad, lo que es el material y yo diría que ahora ya solo me queda meterme en el Karma Render Settings. ¿De acuerdo? Cosas que han pasado en el Karma Render Settings. Cámaras. Cámara lo cámara. Fijaos, lo ha perdido. Porque la cámara está dentro de Shot. Así que tengo que venir aquí y slash Shot. Ya está el otro slash. Vale. Ahora ya encuentra la cámara. Shot, cámaras, lo cámara. Pero me sigue dando un warning. Vamos a ver. Dice shot camera, lo camera missing from input, unable to compute resolution from camera. Si os fijáis y entramos en cámaras, no se llama lo cámara, se llama camera one. Así que lo que tengo que hacer es cambiar este nombre incorrecto por camera one. Y fijaos cómo ha desaparecido el warning. Ahora sí, encuentra la cámara, lo encuentra todo. Y no tiene problema de resolución de cámara. Porque yo le estaba obligando, estaba cometiendo un error y le estaba obligando a buscar un locámara que no existía, que era Camera One. Bueno, pues una vez arreglado esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda echar un vistazo a cómo ha quedado agrupado todo. ¿De acuerdo? Voy a hacer una cosa, voy a subir esto ahí. Fijaos, lo que son posiciones no han variado prácticamente, sí que tenemos un nuevo primitive, los geometrías, la cámara, el transform que anima la cámara, las luces, los materiales, render settings. No me ha dejado nada más en render settings, está todo bien, yo diría que sí. Sí. Lo que sí que ha cambiado bastante es esto. Aunque materiales... Podríamos hacer que materiales estuviera, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Materiales, perdonad, me he precipitado. Ahí. Voy a cambiarle el material path prefix porque está ahí arriba en raíz y casi que prefiero meterlo en shot debajo. Así que me vengo aquí a su material path prefix, hago slash shot materials. ¿Lo dejamos como materials? No, le vamos a meter que esté en geometry. Prefiero que esté en geometry. Así que geometry, para que el material esté al lado de las geometrías. Y en vez de materials, vamos a meterle MTL, que es una terminación que se suele usar mucho para los materiales, Material X de Solaris, MTL. ¿Veis? Shot Geometry. Fijaos dónde está Materials, que está arriba, en el spreadsheet, en el SyncGraph Path. Y ahora en cuanto le dé al Enter, ¡opa! Mirad, se ha metido aquí materiales dentro de Geometry y ahí tenemos. Sí, esto me gusta mucho más, definitivamente. Así que lo que vamos a hacer es... Mira, voy a volver a abrir aquí. Lo voy a dejar, selecciono todo.
barra espaciadora F, ahí tenemos. Bueno, ahí tenéis, mucho más organizado, con mejor naming. Fijaos, tenemos un shot, dentro tenemos la cámara, o las cámaras, ahora solo tenemos una, podríamos tener más. Tenemos la geometría con su... Me acaba de desaparecer. Perdonad porque acaba de volarme una cosa que no debería haber volado. Shop Geometry. Ah, está ahí. ¿Y por qué no la veía? ¿Veis? Material, a ver. Ah, no sé, no la veía, no sé por qué. Me refiero al material, ¿eh? Vale. Seguimos. Tenemos el shot, tenemos las cámaras y dentro de geometría tenemos el material con las dos cámaras y tenemos sus dos geometrías y luego las luces. Así que estamos bastante contentos y lo que vamos a hacer es un file, save as, $hip y vamos a salvar, sí, le vamos a sobreescribir como 2, como final de 2. O 3, venga, que sea. Le vamos a... ¿Verdad que para mí este va a ser el segundo vídeo? Sí, lo voy a dejar como 2. ¿De acuerdo? Disculpad. Ya está. Bueno, esto funciona bastante bien. De hecho, ya hemos dado un paso, es mucho más ordenado. Scopes, fijaos que están aquí, en render, en material. No necesito información de transform para esas cosas, pero para la geometría, para las cámaras, para las luces, X4. Es decir, van a tener información de transformadas. Mover, rotar y escalar. Y en cambio, material, render y otras cosas son simplemente data de scope, sin información de transformaciones. Muy bien. Esto está bastante bien, de hecho está mejor que antes. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero añadir cosas aquí? Voy a empezar por una luz y luego lo haremos con la geometría, ¿no? Yo voy a venir aquí. Vamos a volver. Vale. Y con tabulador me voy a crear una luz. Una luz que voy a llamar Fill Light. Fill Light. Una luz que quiero que sea de rectangle. Y una luz que voy a poner la última de las luces. La voy a meter aquí, a casco porro. No sé cómo va a traducir YouTube en inglés casco porro, pero digamos que es a lo bruto. La Fill Light, perdonad. Esta Fill Light le vamos a dar un tono para que lo veamos, para que la vislumbremos. A ver, pueden tener un exposure de 4. Y lo que voy a hacer es venir aquí a Diffuse y darle... Quieto, quieto. Ahí. Más o menos. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a... Le he llamado Fill, pero la voy a poner un poquito... Casi back. Horrible. Bueno, ahí está. Subiremos un poquito más para que no toque el suelo. Ahí. Y en cuanto a distancia... Un poquito... Epa. Ahora. Un poquito más lejos. Yo creo que está bien así. Disculpad, ¿eh? Venga. Vamos a ver si se nota esta luz. Voy a... Bueno, claro, es que el suelo verde no ayuda a esta luz. Pero bueno, le daremos un tono muy lila. Que se vea, para que se vea visualmente. Ya sé que no me van a dar un premio por este lighting, pero bueno. Volvemos
volvemos a visualizar esto, volvemos a visualizar esto. Y este exposure 3. Voy a balancear un poco las luces, ¿vale? -3. Ahí. Incluso -4. Ahí, sí. Y esta key light la subiremos 5.5. Un poquito más de caña. No puedo evitarlo, con las luces siempre acabo liándome un rato. Bueno, estábamos en que habíamos puesto esta fill light. ¿Y qué ha pasado con esta fill light? Ahora se está viendo bien. Bueno. Uy, intensity. Este intensity tendría que estar a 1. Ahora. Vale, y este exposure lo podemos meter a 5. Incluso un poquito más. Vale. 5,5, venga. Ni para ti ni para mí. Disculpad, se me había ido el intensity, no sé por qué. Muy bien. Pues la luz más o menos me gusta, como está. Ya sé que no es muy artística, pero se ve, que es lo importante. Y vamos al tema. Mirad. Fill light. Se me ha vuelto a poner, como indica aquí, Primitive Path Light $OS. ¡Wow! Esto nos tiene que hacer pensar en una cosa. Cada vez que añadamos un nodo, algo, vamos a tener que rehacer la jerarquía, rehacer el naming. Bueno, podría ser peor, pero digamos que no es lo más profesional que hay. Así que lo que voy a intentar es montar una jerarquía y ordenar las cosas de manera que yo pueda añadir luces o pueda añadir objetos sin tener que cada vez volver a corregir el primitive path o corregir ciertas cosas. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para enseñaros esto voy a hacer una cosa que os va a parecer rara, ¿eh? Es lo que llamamos un learning purpose. Acordaos que he estado ordenando. Perdón, voy a hacer una pausa para beber agua. Mi garganta está hecha polvo. Gracias, disculpad. Voy a coger cada luz y voy a dejar el Primitive Path original, como aquí, como la de la Fill Light. Lights $OS. Es decir, voy a volver a poner todas las luces directamente en la raíz, en el root. Así que voy a copiar esto. Voy a venir a la downlight. Venga. Pum. Fijaos cómo ha vuelto a su sitio. Mirad. Ahora tengo ya Fill Light y Downlight ahí cogidas del root. Y me vengo a la Key Light. Y también deshago el cambio. ¿De acuerdo? El cambio que había hecho me venía muy bien. Lo habéis visto, para tenerlo ordenado. Pero ahora vamos a intentar hacerlo un poquito más profesional. Repito, cuando metamos otra luz, que no tengamos que ir cada vez que metemos una luz cambiando las cosas para que funcione. Bueno, pues ya hemos dejado las tres luces. Perdón. Hemos dejado las tres luces aquí, colgadas de la raíz. Me voy a llevar en el NetView, en el Network View, perdón, estas luces las voy a separar y lo que voy a hacer es ahora puentearlas, dejarlas aisladas, ahí, sueltas. Ahora tengo el transform metido directamente al Material Library. ¿De acuerdo? Ahora mismo estas luces están ahí sueltas, aisladas, no están haciendo nada. Entonces yo necesito algo que me lo integre. Y para eso vamos a usar un nodo que se llama Graph Branches. Aquí está. Y lo voy a meter aquí, entre el nodo de Transform y el nodo de Material Library. Vamos a darle un poquito de hueco para que quepan las luces. Fijaos que la entrada izquierda del Graph Branches se ha linkado al Transform.
Y lo que voy a hacer ahora es la salida de las luces, meterla al branches. Vamos allá, ahora veréis. Vamos a ver si lo arreglo. No mucho. Un momento. Ahora. De acuerdo. Solo con esto no tengo todavía arreglado el tema. Lo que necesito ahora es venir al Parameters del Graph Branches. Y aquí, donde pone Primitive Path, yo quiero que todo dependa de este nodo shot que he creado. ¿De acuerdo? Así que lo que voy a hacer es meter aquí tabulador shot. ¡Pum! Muy bien. Ya hemos hecho tabulador shot. Perfecto. Y ahora nos queda una cosa más. Aquí donde tenemos source prim path, yo le voy a dar slash. Ahora os explico por qué. Fijaos que va a cambiar, ¿eh? Si le doy slash, ¡upa! Vaya, ya han vuelto las luces. Y además están metidas dentro del shot. Vamos a explicar. Este slash lo que quiere decir es que todo en el nivel del root, de la raíz, se injertará debajo de lo que yo le he indicado, que es el shot. Así que todas esas luces, que fijaos que están aquí Light OS, es decir, en raíz, cuando llegan aquí, zasca, se meten debajo de shoot por este primitive path que yo he puesto y este source prim path slash. Mucho más elegante. Si yo ahora creara otra luz, no tendría que hacer nada. Vamos a probar. Light. Una POI, me da igual. Vamos a meterla aquí. Fijaos. Vengo aquí al Graph Branches y ya la tengo puesta. Y si le doy mucha caña, la muevo un poquito, ahí la veis. Y no he tenido que hacer nada, simplemente ponerla, arreglarla y en el network meterla. Y eso es gracias a este Graph Branches, que me está metiendo las cosas debajo de donde yo le indico del shot, dentro de, evidentemente, su Light OS. Es como si yo aquí pusiera shot, slash Light OS, pero me lo hace automáticamente. Así que, como veis, es muy útil, mola mucho, es bastante pro. Vamos a organizar esto un poquito. Ahí. ¿De acuerdo? Pues ya hemos aprendido, voy a quitar el CPU y dejaros bien. Ya hemos aprendido una manera más profesional de ir añadiendo luces sin tener que preocuparnos. De esta manera yo puedo añadir tantas luces como yo quiera. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Para la geometría, porque si lo hemos podido hacer con luces, pues lo suyo sería muy interesante que también funcione con la geometría. Geometría que tenemos aquí. Ya os podéis imaginar que vamos a hacer algo muy parecido. Las vamos a aislar, vamos a añadir una nueva, claro, evidentemente, y haremos otro nodo Graph Branches. Pero bueno, vamos paso a paso. Vamos a hacer un nuevo subcreate. Subcreate. Aquí. Le llamaré... Vamos a hacer un tubo. Un tube o un cilindro. Subcreate underscore tube. Venga. Voy a hacer una cosa. Lo voy a meter aquí. A cascopor. A ver cómo traduce cascopor. Bueno, tube, doble clic. Vengo aquí. Le doy a tabulador. Tube.
Polygon. Muy bien. Vale. Sí que quiero tapas. Y luego, si os fijáis, tengo el tubo en medio del suelo. Si el tubo tiene un height de 1, yo creo que si subimos el center 0,5, ahí, niquelado. Perfecto. Volvemos. Y ahí está. Ese Soft Create Tube nuevo, que ya que estoy, lo voy a modificar. Uy, perdona, lo haremos por aquí. Translate en Z. Al revés. No sé si llevármelo. Me lo voy a llevar para que le afecte. No, ya le da la luz lila ahí. Guay, me gusta. Menos 2.2. Sí, un poquito más. Menos 2.5. Ahí. Bueno, pues hemos añadido un nuevo objeto, pero para sorpresa de nadie, ShopCreateTube está ahí suelto en raíz. Por esto. $OS está ahí suelto en raíz. Esto no me sirve. Me pasa exactamente lo mismo que me estaba pasando con la luz. Así que vamos a hacer otra vez lo mismo. Me voy a llevar estos 3 nodos. Aquí. Esto. Ahora. Perdonad. Ahí. Pum. ¿Vale? Y evidentemente se ha ido toda la porra porque me he quedado con los nodos fuera de circulación. ¿Vale? Lo que vamos a tener que hacer es otra vez un tabulador Graph Branches. Otra vez. Graph Branches, que lo conectamos aquí. Vale. Y ahora la salida de las geometrías a su input de la izquierda. ¿De acuerdo? Entramos en los parámetros del Graph Branches y aquí lo quiero meter todo, como es la geometría, lo meteremos en slash shot slash geometry, enter, y siempre acordaos del source print path de darle al slash para que todo lo que está entrando al Graph Branches se meta debajo de lo que yo le he indicado, que es el shot geometry. Y como veis, shot geometry, ahí está. Ahí está, o ahí debería estar. Ah, interesantísimo lo que ha pasado. Fijaos, tengo un shot por aquí y otro shot por aquí. Y otro shot con el geometry. Shot geometry, shot geometry. Y además he hecho una cosa mal. No he cambiado estas rutas. Recordad que con las luces tenemos que el slash OS metérselo a todo. Y yo no lo he hecho. Si os fijáis, todo lo que he estado haciendo mal se ve, tiene su lógica. Ahora, he vuelto, al igual que he hecho con las luces, a dejarlos en su estado original, que es, fijaos, en raíz y en raíz, los tres en raíz. Y cuando he metido esto, ¡pum! Ahí están. Shot Geometry, y ahí están metidos todos. ¿Por qué? Pues Shot Geometry y el slash. Ahora sí que funciona bien. Perdonad. Pero vamos a seguir. Vamos a seleccionar. No, ahora ya está. Ahora ya no me aplica nada. Y si vengo aquí, a Graph Branches 1, Show Geometry, vale, todo correcto.
Parece que todo está bien, ¿no? Pues vamos a hacer otra cosa. Voy a coger la cámara y el transfer de la cámara y los voy a mover por encima de la geometría para que estén junto al primitive. ¿De acuerdo? Voy a coger los dos estos, cámara y su transform, los voy a suéltate ahora. Y los voy a traer, vamos a ordenar esto un poco. Ahí. Los voy a poner aquí, antes de la geometría. A ver qué pasa. Puede ser interesante. ¿De acuerdo? Ahí está. Fijaos, vamos a venir aquí al branch. Tenemos la cámara, que está en shot cámara, y su transform. Estoy repasando, ¿eh? Perdonad el silencio. Muy bien. Lo que pasa es que ahora no puedo dejar aislado el transform de la cámara con los objetos. Fijaos. Así que decido conectar también el transform, y aplicárselo a los objetos. Fijaos que se me ponen los relojitos. ¿De acuerdo? Y ahora tengo shot geometry y shot geometry. ¿Por qué creéis que tengo duplicados shot geometry? Pues la respuesta es que tenemos toda la animación de la cámara que viene por aquí por la izquierda, pero también viene por la derecha. ¿Lo veis? Está conectada a Graph Branches, pero también está conectada a todos los ShotCreate. Así que el flujo de información de esa cámara con ese transform me viene por los dos lados. Y eso hace que tenga esos dos shots, ¿vale? Por un lado, por aquí, me viene la información de shot cámara, ¿ves? De shot. Y por aquí, perdón, y por aquí, shot. Así que por eso tengo shot y shot repetido. ¿De acuerdo? Y esto no me interesa porque crea ciclos, es redundante, ralentiza. ¿Cómo puedo tener esto conectado, el transform conectado a las geometrías y conectado a Graph Branches, pero sin tener la duplicidad de información? Pues para eso vamos a utilizar un nodo que se llama Layer Break. Tabulador, Layer Break. Y lo voy a enchufar aquí, justo entre el transform de la cámara y las geometrías. Si os fijáis y seleccionamos, ya no hay dos shots. ¿Y ahora qué me pasa? Some layers were stripped during render. Ah, sí, pero este es normal, este no me afecta. Este warning, no pasa nada. Vamos a explicar esto del layer break. Este layer break lo que está haciendo es que le corta la información a partir de aquí. Cierta información no llega aquí. En concreto esta de shot, esta duplicidad de shot. Sí que está la información de los shot creates, pero no la de cámara con su animación por aquí y por aquí con la ruta del shot geometry, que nos duplicaba esos dos shot geometry. Así que ahora, básicamente, estoy indicándole, gracias a este layer break, que los nodos por encima del layer break solo son de referencia. Y eso se
se ve claramente aquí. Porque si yo ahora aquí, ¡pum! ¿Veis? Ahora no muteo o hago un bypass a este layer brick, vuelve a aparecer la duplicidad de shot con geometry. Y eso no me interesa. Y así tengo todos los datos, pero corto el doble flujo de shot geometry que me venía por izquierda y por derecha. Y eso está muy bien. Y se usa un montón, el layer break se usa un montón. Cuando hagamos un ejercicio sencillo de layering para sacar USD separados de geometry, de animación, de luces, de materiales, veremos que este layer break pues sí que se usa. Como os digo, este warning de aquí no os preocupéis, es normal porque estoy flateando, haciendo un flatten con el layer brick y el graph branch también está intentando hacer otro flatten, hay una duplicidad de información, pero no le afectan al rendimiento, no es un warning grave. Bueno, pues ¿qué más nos queda? Yo creo que aquí podríamos parar el vídeo. Fijaos, una solución elegante donde yo puedo añadir las geometrías que quiera, puedo añadir las luces que quiera con el truco del graph branches, ¿eh? Y luego recordad lo que he hecho aquí del layer break para cortar la doble información. Ya veremos más adelante, por ejemplo, cuando quiera animar algo y quiero sacar un USD solo de animación, el layer break me va a venir bien para decir, hey, solo sácame la información de animación, pero no me saques en el USD animación la geometría. Bueno, lo entenderéis cuando lo hagamos. Y yo creo que vamos a tener un render, claro, a ver si funcionaba. Pues está funcionando perfecto. Así que me vengo al JNVK, File, Save as in as, $hib, vamos a salvar el vídeo 2. Y luego, en próximos vídeos, vamos a complicar la cosita un poco más. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta aquí hemos llegado. Venga, adeu y fins aviat.